Mateo capítulo 12, 38 y 41 dice así. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Vamos a Lucas ahora, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice así: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntó la gente, que le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Le contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, que es Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Desde el versículo 17 del capítulo 1, disculpen. Y seguimos la lectura hasta el capítulo 2, todo el capítulo 2. ¿Ya? ¿Lo consiguieron? Muy bien, dice así, versículo 17, capítulo 1. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 2. Entonces Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pesaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este tiempo en el cual, Señor, hemos sido edificados y bendecidos, Señor, con el servicio de adoración, con los cánticos, con las intervenciones, Señor, en las lecturas y otras cosas más. Ahora, Señor, quiero pedirte que bendigas el sermón de hoy.
Que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a los oyentes que están acá presentes. Que tú los bendigas, Señor, para que realmente puedan practicar un arrepentimiento genuino, no superficial, sino verdadero y diligente, Señor. Para que nosotros podamos avanzar debidamente en nuestra santificación. Concédenos, Señor, ese arrepentimiento que da vida, que se aparta del pecado, volviéndose a ti, Señor, de todo corazón. Te pido, Padre Celestial, que tú me permitas a mí en particular predicar con claridad, llegar al corazón de los hermanos, conducirlos, Señor, a un verdadero arrepentimiento, guiarlos y pastorearlos en este sentido. También te pido, Padre, que tú dispongas de cada uno de los oyentes del día de hoy y un corazón dispuesto, entregado, abnegado, Señor, por, por darte a ti, Señor, la gloria y el lugar que mereces en nuestras vidas. Que verdaderamente podamos arrepentirnos de nuestra falta de compasión y que vivamos, Señor, en consecuencia con eso. Verdaderamente cumplamos con el llamamiento que tú nos has dado como iglesia, Señor, de ser compasivos con la ciudad. Te ruego, Padre Celestial, que tu gracia abunde por cada uno de nosotros y que nos ayudes en todo momento a ser como tú eres. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Lastimosamente, nosotros solemos ser un poquito tardos para arrepentirnos. En el caso de Jonás, Dios mandó una tormenta, lo echó al mar y lo metió dentro del vientre de un pez por 3 días para poder lograrlo. Esto solamente demuestra que el pecado es un asunto duro de sacar y duro de tratar. Y que en ocasiones, hermanos, el pecado está tan arraigado en nuestro corazón que hace falta que Dios nos zarandee y nos golpee fuertemente para que nosotros cedamos al arrepentimiento. En tu caso, amado hermano, es probable que estés experimentando el trato de Dios para llevarte al arrepentimiento. No obstante, si no te arrepientes, es posible que Dios trate contigo de alguna otra manera. Y esto es especialmente cierto con respecto al tema que tiene que ver con esta serie, que es con el tema de la compasión. Nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo el Señor Jesús trató este tipo de pecados en el caso de los fariseos. Vemos cómo el Señor se acercaba directamente a los fariseos, a los judíos de su época, y los reprendía severamente, llamándoles hipócritas, incluso declarando condenación sobre sus vidas por su falta de compasión. De la misma manera, hermanos, Dios desea que nosotros nos arrepintamos de este pecado. En el capítulo 1 de esta serie, nosotros hemos visto cómo esta carencia de compasión de parte de Jonás es un problema serio, no solamente para Jonás, incluso para los paganos que estaban en la embarcación. Ahora, en este segundo sermón, nosotros vamos a explorar cuál es el resultado final de todo esto que había acontecido. Y es el hecho de que Jonás, en efecto, se arrepiente. Y de la misma manera, nosotros siguiendo el ejemplo de Jonás, también debemos arrepentirnos de nuestra falta de compasión. Nosotros vamos a ver en este texto, hermanos, cómo el ejemplo de Jonás nos guía al arrepentimiento, pero sobre todo vamos a ver cómo al contemplar al Señor Jesús en esta historia, somos guiados a practicar continuamente una vida de arrepentimiento para con todos y cada uno de nuestros pecados, pero sobre todo de nuestra falta de compasión. Dicho eso, vamos a comenzar y vamos a desarrollar este tema. El primer punto que quiero tratar, hermanos, es el reconocimiento necesario que debemos hacer para arrepentirnos. El reconocimiento necesario para arrepentirnos. Cuando nosotros leemos la historia de Jonás, normalmente creemos que ocurrió todo lo que pasó en el capítulo 1, es decir, Jonás fue echado al mar y como que entre el periodo de que los marineros echan a Jonás al mar y él cae al mar, no pasó absolutamente nada, casi como que si el pez estuviera allí esperándolo con la boca abierta para que él cayera directamente a eso. Sin embargo, cuando nosotros leemos con discernimiento, con detalle, con atención el capítulo 2, nos damos cuenta que no fue literalmente así. Realmente lo que Jonás nos narra en el capítulo 2 es toda una experiencia que él vive en el mar antes de ser tragado por el pez. Y esa experiencia él la describe en su oración, no simplemente como una narración de algo, sino que forma parte de su declaración de arrepentimiento.
Él entiende que lo que estaba pasando en el mar con respecto a él era un trato personal, un trato personal de Dios para con él, para poder llevarlo al arrepentimiento, para verdaderamente él volviera de todo corazón y en medio de la más terrible condenación y miedo, pedirle a Dios que lo ayude. De hecho, aquí nosotros podemos ver el lenguaje que utiliza Jonás y darnos cuenta de que Jonás reconoce este trato personal de Dios para con él. Fijémonos que, por ejemplo, él no habla de las olas, sino de tus olas, versículo 3. No es que él fuese arrojado por los marineros, porque de hecho eso fue lo que sucedió, los marineros lo tomaron y lo arrojaron, sino que él dice, tú me arrojaste en la primera parte del versículo 3. Y es más, dice el versículo 4, que Dios lo rechazó, que Dios lo echó de su presencia. Jonás, en este caso, hermanos, en la manera como él expresa su oración de arrepentimiento, claramente él está reconociendo que todo lo que estaba sucediendo en el mar, en el cual él era zarandeado de un lugar a otro, donde él estaba claramente lleno de un profundo temor en medio del mar, en ese momento él reconocía que lo que estaba sucediendo allí era el trato de Dios para con él. Ahora, ¿a qué es equivalente esto para nuestras vidas? Bueno, todos nosotros también entramos en el mar en algún momento, ¿no? Todos nosotros en algún punto somos afligidos, somos probados en nuestro carácter, somos tratados por la ira de Dios hasta cierto punto. Y eso forma parte, hermanos, de Dios guiándonos al arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, la aflicción que viene sobre nuestras vidas, muchas veces los problemas que tenemos en nuestro trabajo, muchas veces los problemas que tenemos en nuestro matrimonio, no es otra cosa que Dios conduciéndonos al arrepentimiento. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque esto forma parte de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la providencia. Nada acontece sin la mano paternal de mi Dios. La pregunta es, ¿con qué finalidad Dios permite o Dios hace que todas esas cosas acontezcan? Bueno, en el caso de Jonás, para guiarlo al arrepentimiento. Sin embargo, muy posiblemente, hermanos, usted no haya pasado por una experiencia tan terrible como la de Jonás. Porque Jonás, hermanos, realmente fue llevado hasta el punto final de lo que podría ser probado, ¿no? Por ser procesado por Dios. ¿Por qué? Porque literalmente, hermanos, Jonás estaba a punto de morir. De hecho, normalmente nosotros interpretamos el pez como el juicio de Dios y ciertamente en parte sí lo es, pero realmente el pez, en un sentido estricto, fue la salvación de Jonás. Porque si Jonás no es tragado por el pez, Jonás muere. ¿Y por qué vemos esto? Porque Jonás en la última parte, en la primera sección de la oración, él dice, lo profundo del mar me envolvía. Es decir, Jonás llegó a un punto donde empezó a hundirse. Y dice el versículo 6, arrastrándome hasta los cimientos de las montañas. Literalmente quiere decir las raíces de las montañas. Es como que si él fuese llegado por debajo de las montañas. Es la expresión. Y eso es lo que ellos entendían, un hebreo entendía como lo más profundo del mar. Jonás estaba ahogándose, hermanos. Y fue en ese momento donde Dios lo rescató. Entonces Dios lo llevó hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, para allí llamarlo al arrepentimiento. Y es interesante, ¿no? Porque a veces Dios también hace lo mismo con nosotros. Dios a veces nos lleva hasta el punto de crisis, ese punto de quiebre, ese punto donde literalmente decimos, no tengo fuerzas para nadar. Si no es por ti, Señor, yo me hundo completamente. Y es allí donde realmente venimos y volvemos a Él en arrepentimiento. Pero Jonás no solamente, hermanos, reconoce que Dios trata con él, no solamente reconoce que las aflicciones vienen de parte de Dios para con su pecado, sino que también él reconoce que Dios es un Dios salvador. En medio de su angustia, dice Jonás, en medio de su dolor y en medio de su aflicción, dice que él se acordó del Señor. Y ese él se acordó es que él vino a su mente Dios y se hizo presente en su mente. Y a causa de eso, yo tengo un Dios. Él se acordó que ese Dios era su Dios y él oró al Señor y el Señor lo salvó. Dios escuchó su clamor, hermanos. Él pidió auxilio y Dios contestó su oración. Al mismo tiempo, hermanos, él afirma que él había sido expulsado de su presencia, pero al mismo tiempo después dice, pero yo volveré a contemplarte en tu santo templo. Él dice, Dios, ciertamente en tu ira y a causa de mi pecado me has apartado de tu presencia,
pero yo volveré a tu santo templo, que es el lugar de tu presencia. ¿Por qué? Porque él había clamado a Dios y con misericordia Dios le había contestado y respondido. Hermanos, Jonás no solamente reconoce que Dios es un Dios severo, que castiga la maldad y que castiga el pecado, sino que también Jonás reconoce que Dios es un Dios compasivo, que escucha la oración y aquellos que en medio de la aflicción y de en medio del más terrible situación claman a Él para que el Señor los rescate y los salve. Él reconoce, hermanos, no solamente que Dios es un Dios severo y justo, sino que también es un Dios misericordioso, compasivo, para con todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Y estos dos aspectos, hermanos, necesitamos tenerlos en cuenta siempre para poder practicar una vida de arrepentimiento genuino. Nosotros necesitamos reconocer, por un lado, la justicia y el carácter de Dios. E incluso si nosotros no somos afligidos por nuestro pecado temporalmente, nosotros debemos reconocer, hermanos, que lo que deberíamos esperar por pecar inadvertidamente, hermanos, es la disciplina de parte de Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos esperar y eso siempre debemos reconocerlo. Pero al mismo tiempo, hermanos, en la misma medida que reconocemos que Dios es un Dios santo y justo, que tome en cuenta nuestro pecado, al mismo tiempo debemos reconocer que tenemos un Dios misericordioso, compasivo, tierno, para con aquellos que vienen a Él y se arrepienten. No puedo permitirme a mí mismo decir, Dios, tú eres demasiado santo y tú no puedes aceptarme porque yo soy demasiado pecador. Pero tampoco podemos decir, Dios, tú eres tan compasivo que ni siquiera le prestas atención a mi pecado. Porque no es así, hermanos. Ambas cosas deben estar en una justa balanza para que nosotros debidamente seamos guiados al arrepentimiento. Y eso es lo que yo quiero que usted piense el día de hoy, hermanos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Usted lo ve como alguien que sencillamente no le importa si usted peca o no peca? ¿O usted ve a Dios como alguien con la cara fruncida, ¿no? Con la cara molesta? Que siempre está molesto, porque usted siempre está pecando. ¿Cuál es la visión que nosotros realmente tenemos de Dios? Bueno, hermanos, en la justa medida debemos tener esa visión del Dios santo y justo, pero al mismo tiempo del Dios compasivo y misericordioso. Si yo llego a reconocer una de estas dos facetas de Dios sin la otra, hermanos, nos vamos a condenar a nosotros mismos, por un lado, o vamos a vivir descuidadamente en el pecado. Y esas dos cosas no las podemos permitir. No podemos permitirnos apartarnos de Dios porque pensamos que Dios es demasiado severo, pero tampoco podemos permitirnos vivir laxamente en el pecado porque pensamos que Dios es demasiado compasivo. Hermanos, debemos ir a Dios, reconociendo su compasión, pero en arrepentimiento, con la disposición de abandonar nuestro pecado, con la disposición de decirle a Dios, Señor, perdóname, permíteme no volverlo a hacer más. Esto es, hermanos, la forma como nosotros verdaderamente debemos reconocer a Dios para ir al arrepentimiento. Pero en segundo lugar, nosotros debemos, después de reconocer o tener en claro estos dos conceptos de Dios, debemos dar un clamor sincero a Dios. Porque Jonás, hermanos, no solamente reconoce el juicio de Dios y su pecado y la gracia de Dios, sino que también clama al Señor. Lo que estamos viendo en este capítulo es una oración, ni siquiera es una narración. Es la oración de Jonás en arrepentimiento delante de Dios. Jonás sabe que Dios es un Dios compasivo. Y esto lo conoce muy bien. De hecho, este es el gran problema que tiene Jonás con Dios. Porque él sabe que Dios es un Dios misericordioso y compasivo que sabe que es capaz de perdonar a Nínive. Jonás sabía que Dios perdonaría a aquella nación si se arrepentía. Ahora bien, en un momento, él tomó en cuenta este aspecto del carácter de Dios para negarse a ser compasivo con los ninivitas. Pero ahora este es reconocido por él para su propio perdón. La pregunta es, hermanos, ¿por qué a pesar de nuestro pecado, por ejemplo en el caso de Jonás, por su falta de compasión y su falta de obediencia al Señor, por qué a pesar también porque nosotros tenemos la misma condición, por qué nosotros podemos ir a Dios en arrepentimiento? ¿Por qué nosotros podemos acercarnos a Él? Y la realidad es, hermanos, porque la Escritura nos dice que Dios es fiel a sí mismo. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Y Él es fiel a ese carácter. Dios no se puede negar a sí mismo.
Hermanos, el carácter de Dios se mantiene inamovible. Él sigue siendo compasivo y misericordioso con todos nosotros, aunque nosotros no lo seamos. Él es compasivo y misericordioso, aunque nosotros no lo seamos, hermanos. Dios no depende de quiénes somos nosotros, nosotros dependemos de quién es Dios. Y eso es maravilloso, porque a pesar de que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón duro y desobediente, la realidad es que Él nos acepta, no por nosotros, sino por Él mismo. Es por esta razón, hermanos, que alguien como Jonás, desobediente y duro de corazón, puede decir que él oró al Señor y que el Señor lo escuchó. Pero no solamente esto, sino que puede también afirmar que su oración llegó hasta su santo templo, es decir, que la oración ciertamente de Jonás, que era un pecador, que era un hombre duro, un hombre que había sido desobediente, que había incluso afectado a su prójimo, a los paganos que estaban en el barco, este hombre pecador pudo orar a Dios y Dios lo escuchó desde su presencia y respondió su oración. Es por esto, hermanos, que alguien como Jonás puede afirmar que Dios escucha a un profeta rebelde y hundido. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos estar seguros de esto, que Dios escucha nuestra oración, a pesar de lo malvado que nosotros seamos. A pesar, hermanos, de que nosotros seamos desobedientes, tercos, incluso si sabemos que nuestro corazón no está en las mejores condiciones para acercarnos a Él. De hecho, hermanos, esto es muy curioso, porque cuando nosotros leemos el contexto de este texto, nosotros nos damos una radiografía del corazón de Jonás y sabemos que Jonás no se había arrepentido de corazón. Es decir, Jonás no era compasivo. Él se arrepiente en el sentido de que él cumple el llamado de Dios, pero su corazón era duro con los ninivitas. Él no amaba a Nínive. Sin embargo, Dios escucha la oración de él a pesar de eso. Y esto es increíble, porque si nosotros somos sinceros, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, en arrepentimiento, con un corazón que haya resolvido, que haya resuelto por completo el pecado. Nunca. De hecho, precisamente por eso vamos en oración a Dios. Porque sabemos, hermanos, que aunque nosotros hagamos toda nuestra lucha para cambiar nuestra conducta, aún en lo más interno de nuestro corazón, yace el pecado enraizado que no quiere ser soltado. Le pedimos a Dios, Señor, no solamente perdones mi pecado, no solamente perdones lo que yo he hecho. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser transformado, ayúdame que mi corazón odie el pecado y ame tu verdad. Ayúdame con mi falta de compasión, ayúdame con mi falta de misericordia, de mi amor hacia mis enemigos, mi amor hacia mis vecinos, mi amor hacia las personas. Hermano, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que Dios escucha nuestra oración, nosotros debemos acercarnos a Dios, incluso si nuestro corazón no está en las mejores condiciones. Clama a Él para que Él venga a tu auxilio y te rescate. Hermanos, no solamente necesitamos reconocer el carácter de Dios en oración, sino que debemos orar para que Dios nos rescate de nuestra condición. Debemos pedirle a Dios que cuando su mano pese sobre nosotros a causa de nuestro pecado, esa misma mano nos levante y nos restaure. Porque la misma mano que nos aflige por nuestro pecado es la misma mano que nos cura y que nos limpia. Hermanos, debemos orar al Señor no como Jonás, simplemente diciéndole, Dios, ayúdame que me estoy ahogando. Sino también ayúdame, Dios, con mi pecado. Ayúdame, Señor, con las consecuencias de este pecado. Ayúdame, Señor, a hacer arrepentirme verdaderamente de corazón. Y hermanos, esto es creo que una de las cosas más difíciles que hay en el arrepentimiento, arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón. Porque, por ejemplo, alguno de nosotros, hermanos, por dar un ejemplo, descuida el asistir a la iglesia y se arrepiente, ¿no? Y dice, ahora sí voy a empezar a asistir continuamente a la congregación. Y yo he visto mucha gente que hace eso. Pero el problema que surge es que, si bien lo hacen, no se deleitan en estar aquí. Y pueden pasar muchos años, y todavía no aprenden a deleitarse en el día del Señor. No aprenden a deleitarse en la palabra de Dios. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender, que si eso no pasa, nuestro arrepentimiento no está completo. Si yo le pido perdón al Señor y me arrepiento de cualquier pecado que exista,
pero mi corazón aún no aborrece ese pecado y ama la contraparte de la santidad. Mi arrepentimiento no está completo. Porque Dios no demanda de nosotros, hermanos, que tengamos un arrepentimiento como el de Jonás, ¿no? Que simplemente digamos, voy a Nínive y predico el evangelio. Dios también nos llama a nosotros, hermanos, a arrepentirnos de corazón para que nosotros obedezcamos a Dios de corazón. Y aquí es nosotros, hermanos, donde nosotros debemos considerar lo imperfecto y lo débil de nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento, hermanos, es débil y es imperfecto. Decía Robert McChain que incluso nuestras lágrimas por el pecado están manchadas por el pecado. Y yo nunca llegué a pensar eso. Yo pensaba que cuando yo me arrepentía, lloraba delante del Señor y rasgaba mi corazón delante de Él, yo pensaba que todo estaba bien. No, ahí también está el pecado. Y si Dios no me ayuda, y si Dios no me interviene, y no le pido, Señor, auxilio, ayúdame, porque mi pecado está por todos lados. Si yo no clamo a Él, y le ruego a Dios que verdaderamente haga una obra en mí, ciertamente, hermanos, mi arrepentimiento será superficial. Porque nuestro arrepentimiento, hermanos, es débil. Nuestras lágrimas están manchadas por el pecado. Nuestra maldad está presente incluso cuando procuramos hacer el bien y rectificar nuestra conducta. Por eso necesitamos orar a Dios. Necesitamos depender del poder de Dios para verdaderamente practicar un arrepentimiento genuino. Y es que piénselo bien, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento bíblicamente hablando? El arrepentimiento, hermanos, no es un cambio de conducta. Y eso es muchas veces lo que pensamos. El arrepentimiento, hermanos, es abandonar el viejo hombre y ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, eso no puede ser hecho con fuerzas humanas. Usted debe procurar el arrepentimiento, pero que el arrepentimiento sea completo, sea genuino. Hermanos, no es algo que el hombre pueda hacer. Necesitamos depender de Dios en oración. Por eso, hermanos, cuando David clama en el Salmo 51, no dice, Señor, ahora sí me voy a comportar como un verdadero israelita. Él dice, no, lávame más y más y más de mi maldad. Límpiame con hisopo, Señor. Él no dice, yo me voy a limpiar. No, él dice, límpiame, Señor. Incluso el bautismo, hermanos, que nosotros profesamos, ¿qué significa? ¿Significa que nosotros nos lavamos? No, significa que su espíritu nos lava. Entonces nosotros necesitamos oración, necesitamos orar al Señor cada día de nuestras vidas, para que sea Él transformando en nuestras vidas, para que el arrepentimiento sea genuino. Porque somos débiles, hermanos, y sin Él no podemos hacer nada, mucho menos arrepentirnos. En tercer lugar, hermanos, necesitamos una resolución firme de arrepentimiento. Jonás en la primera sección de este pasaje reconoce el juicio de Dios y la misericordia de Dios, pero al final de su oración, él se compromete en arrepentimiento. No solamente orar al Señor en arrepentimiento, sino ciertamente tener resolución para dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero antes de él dar una resolución o comprometerse con el Señor, él da una declaración, hermanos, que es muy importante que la tengamos en cuenta. Y es lo que él relaciona la idolatría. Disculpen, que no quiero que me pase lo de la semana pasada. Ya me está empezando a picar la garganta. Eso ya es aviso. Y es lo que Jonás dice en este punto, hermanos, es sobre la idolatría y el amor de Dios. Dice que básicamente dice que practican idolatría o que son idólatras todos aquellos que abandonan el amor de Dios. La palabra que se utiliza aquí como amor de Dios es también comprendido como misericordia. De hecho, si usted busca en la Reina Valera del 60 o en la Nueva Traducción Viviente, aparece la palabra misericordia en vez de amor de Dios. La palabra aquí amor de Dios es básicamente un sinónimo de compasión. Bueno, de hecho, una de las tantas palabras que se utilizan en el libro de Jonás para hablar del Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor para los perdidos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Si bien pareciera que Jonás estuviera refiriéndose a otra persona, no a él, ¿no? Porque él habla en tercera persona, la realidad, hermanos, es que ese concepto que utiliza Jonás se aplica perfectamente a él. Toda aquella persona que adora a los ídolos o comete idolatría al mismo tiempo
abandona la compasión y la misericordia de Dios. Eso es lo que Jonás está diciendo. Ahora, ¿quién es el perfecto ejemplo en toda esta historia de abandonar la misericordia de Dios? Jonás es básicamente el ejemplo perfecto de quién abandona la misericordia y la compasión de Dios. Y al mismo tiempo, al hacer esto, él comete idolatría. De hecho, es curioso, ¿no? Porque Jonás, hermanos, a pesar de que ser un nacionalista muy regio y fuerte, él estaba tan empeñado, hermanos, en no ser compasivo con Nínive, que él prefirió irse a vivir a Tarsis. ¿Sí se da cuenta? Alguien que amaba tanto a Israel está dispuesto a desterrarse a sí mismo con la finalidad sencillamente de, 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 de no cumplir con la misericordia del Señor. Y en medio de eso, ¿a qué se estaba entregando, hermanos? Él se estaba entregando básicamente a vivir en una nación pagana. Él prefería vivir en una nación pagana y alejarse del templo santo de Dios, el lugar de su adoración, el lugar de donde estaba la congregación de los santos. Él prefería eso antes de que ser misericordioso. Hermanos, eso es una terrible idolatría. Básicamente lo que él estaba haciendo era, él prefería adorar su propio sentir, su propio deseo, su propia falta de misericordia, su odio hacia las personas que él consideraba sus enemigos, antes que cumplir obedientemente con el llamado a Dios hacia él. Y esto, hermanos, es algo que nos debe hacer reflexionar mucho. Porque no hay otro pecado más esquivo, pero al mismo tiempo más generalizado que la idolatría. ¿Por qué, por ejemplo, hermanos, muchas veces nosotros no ayudamos al necesitado? Porque somos idólatras, ¿no? Preferimos nuestra propia comodidad de ser compasivos con él. Porque muchas veces, hermanos, no predicamos el Evangelio. Porque predicar el Evangelio es incómodo. A nadie le gusta sentirse incómodo. Entonces, más importante es mi comodidad que la salvación de un alma que va directo al infierno. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, por qué muchas veces nosotros somos faltos de compasión. ¿Por qué somos faltos de compasión? ¿Por qué somos faltos de una vida negada por causa del reino de Dios y de su iglesia y de su nombre? Siempre nos vamos a dar cuenta, hermanos, que quien está allí presente es un ídolo de alguna forma. Alguien que está ocupando el puesto que solamente le pertenece a Dios. Eso es un ídolo. Hacemos de otra cosa más importante que Dios. Hacemos otra cosa más importante que el llamado de Dios para nosotros. Y es allí donde nosotros debemos examinarnos. Verdaderamente hay ídolos en nuestro corazón que deben ser tratados en arrepentimiento. Estamos poniendo a otra cosa en el lugar que solamente a Dios le pertenece. Hermanos, el corazón que está falto de compasión es realmente un corazón que ha puesto su adoración en otro lugar. No en el Dios de las Escrituras, no en el Dios que se revela en la historia de Jonás, sino en otro que es diferente a él. Dicho esto, hermanos, al mismo tiempo Jonás hace una resolución de fidelidad a Dios. Es en este mismo contexto donde Jonás hace un voto de fidelidad a Dios. Primero que nada, él dice que él procurará alabar a Dios por su bondad y por su genialidad, rindiendo la adoración ante su presencia. Pero por otro lado dice que él cumplirá sus promesas. Y esto no son otras cosas que sus votos hechos delante de Dios, los compromisos y resoluciones de obediencia que hacemos delante de Dios o delante de muchos testigos. El arrepentimiento en este contexto, hermanos, implica tener un compromiso serio, o este compromiso puede también catalogarse como promesa de actuar conforme a la compasión de Dios con respecto a Nínive y hacerlo. Es decir, Jonás ya había entendido su pecado, Jonás había comprendido su condición, y él dice, Señor, yo te alabaré, Señor, yo te glorificaré, yo haré lo que tú dices, yo cumpliré en efecto lo que tú me has llamado, yo prometo hacerlo y lo haré. ¿Sí? Esto es interesante, hermanos, porque en la historia de Jonás, como he mencionado ya, Jonás no desea ni ama a Nínive. O sea, su corazón está lejos de esa promesa, pero él dice, yo cumpliré esa promesa, y ciertamente lo cumplió. No podemos decir, hermanos, que Jonás después de esta oración no haya cumplido con las promesas que hizo a Dios, porque ciertamente sí las cumplió.
No vemos que Jonás promete, por lo menos de forma explícita, amar misericordiosamente a Nínive. No con esto estoy diciendo que esté bien, pero lo que sí estoy queriendo decir, hermanos, es que a pesar de que Jonás no había procesado todo este tema en su corazón, él tenía la resolución de llevar a cabo lo que Dios le había demandado de él. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una cultura, una sociedad, una generación que depende mucho de los sentimientos. Yo lo hago si lo siento. Yo soy misericordioso si yo siento compasión. Hermano, no. Sí, usted debe sentir compasión, pero si usted no siente compasión, Dios llama a ser compasivo. Si usted no se siente deseoso de glorificar y amar al Señor y alabarlo, arrepiéntase de su corazón, pero igual tiene que hacerlo. Eso es algo que debe cumplir. Cuando usted viene a Dios en arrepentimiento, tiene que hacer promesas de rectificar su conducta, pero incluso si su corazón no está de acuerdo, porque muy posiblemente sea así, tu corazón no está de acuerdo, no quieres obedecer al Señor, no quieres hacer su voluntad, tienes que cumplir con ello, porque sabes que es lo bueno, que sabes que es lo agradable delante de Dios. Nosotros tenemos que tener la resolución, hermanos, de llevar a cabo la palabra de Dios, incluso cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma esté tal vez en contra de eso. Hermanos, debemos cumplir con aquellas cosas que son necesarias para llevar a cabo el arrepentimiento. Por un lado, debemos reconocer el carácter de Dios. Por otro lado, debemos orar. Pero por otro lado, debemos ser firmes en llevar al arrepentimiento, llevar resoluciones de arrepentimiento directamente. Y esto, hermanos, yo creo que a veces es un problema que ocurre entre los cristianos de hoy. Que no tenemos resoluciones, hermanos, concretas para llevar a cabo las cosas. Esto es algo que hace mucho tiempo yo expliqué en un sermón. Por ejemplo, yo predico hoy. Lo que dije yo en aquella ocasión, cuando yo predico, hermanos, usted tiene que tener en su mente, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ya en su mente ya usted tiene que tener claro cómo va a aplicar la predicación. Pero sencillamente pasamos eso por alto, ¿no? Lo mismo pasa cuando usted se arrepiente de su pecado. Si usted está luchando con un pecado o se cayó en algún pecado, tiene que decir qué voy a hacer para que esto no se repita. Pero no pasa nada, no voy, me arrepiento, lloro si acaso, y ya, pues, sencillamente pienso que el pecado de alguna forma mágica se va a sanar, ¿no? Se va a desaparecer de repente. No, hermano, lo que la Escritura nos llama a nosotros con respecto al pecado es mortificarlo. Y eso no es algo pasivo, eso es algo activo. Mortificar significa literalmente asesinar la carne. O sea, no es dejarlo ahí que se muera de vejez. Literalmente tienes que hacer algo. ¿Cuáles son las promesas que haces, hermanos, cuando te arrepientes? Cuando vas a Dios en oración. ¿Y cómo las llevas a cabo? Tenemos que ser más prácticos, más inteligentes, más directos en relación a nuestro pecado y tomar medidas necesarias. Dicho esto, hermanos, básicamente estos son los 3 puntos sobre el arrepentimiento, ¿no? El reconocimiento de Dios, el clamar a Dios y el tener resoluciones para el arrepentimiento. Toda esta escena, hermanos, toda esta oración ocurre cuando has estado metido dentro de un pez. Es bastante extraño. Y esto nos habla de algo mucho más importante. Y es que en última instancia, hermanos, esta historia o este evento nos hablan de la señal, una de las señales más importantes del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y es la muerte y resurrección de Jesús. La Escritura nos dice, o el mismo Señor dice, que a la generación pagana, específicamente a los judíos parecidos a Jonás, duros de corazón, no compasivos con los pobres, con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores, esa generación específica, no se le iba a dar otra señal sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Bueno, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra durante 3 días, siendo sepultado, ¿no? Y que así como el tercer día Jonás salió del vientre del pez, así al tercer día el Señor Jesucristo resucitaría. Pero hay una diferencia muy importante entre una y otra. Y es que la realidad, hermanos, es que Jonás está allí por su propio pecado.
Jonás está en el vientre del pez durante 3 días, meditando en su pecado y finalmente orando al Señor para que Dios lo rescate y lo saque de esa prisión. Pero en este caso, hermanos, Jesús no está en el vientre de la tierra por su propio pecado, sino por nuestro pecado. Y al tercer día, hermanos, Él resucita con poder para dar nueva vida. ¿Y sabe lo más interesante de esto, hermanos? Es que en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Romanos, el llamado del arrepentimiento del cristiano se basa en 2 cosas: en la muerte de Cristo y en su resurrección. El apóstol Pablo nos dice eso en Romanos capítulo 6. Ahora que ustedes han muerto en Cristo Jesús, ahora que ustedes han muerto conjuntamente con Él, ahora vivan y resuciten una nueva vida en obediencia a su justicia. Básicamente, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿qué nos llama? Nos llama al arrepentimiento. Pero no solamente nos llama al arrepentimiento, sino nos dice cuál es la base por la cual nosotros podemos arrepentirnos. Podemos morir al pecado porque Cristo murió una vez para siempre por el pecado. Y podemos resucitar una nueva vida porque Cristo resucitó para una nueva vida. Hemos muerto conjuntamente con Él y resucitado conjuntamente con Él. Esa es la única razón por la cual nosotros podemos arrepentirnos, hermano. La única razón. Y se basa en el Evangelio de Cristo Jesús. Es por su Evangelio que tú y yo hoy podemos arrepentirnos, hermanos. Allí radica el poder al cual tenemos que echar mano para poder arrepentirnos verdaderamente. El mismo que hace referencia a Jonás. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la predicación de hoy. Gracias, Señor, por acompañarnos y ayudarnos en esto. Padre, como dijo un puritano hace mucho tiempo, ayúdanos a arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Ayúdanos a arrepentirnos en la forma tan imperfecta, tan superficial, tan vaga, en la cual nosotros muchas veces practicamos el arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por las veces que sencillamente lo hacemos como para pasar la página o para cumplir con un deber que no debería tener un efecto genuino, verdadero, duradero, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestro falso arrepentimiento y hacer las cosas como tú deseas que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestras promesas. Ayúdanos, Señor, a clamar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer quién eres tú, en tu justicia y en tu compasión. Guíanos, Señor, al arrepentimiento. Y permítenos avanzar en santidad. Padre, no nos permita ser defraudados, vencidos por el pecado, por nuestro propio carácter, por nuestras propias falencias y por nuestras propias fallas. Señor, provéenos de tu poder. Provéenos, Señor, de tu misericordia y de tu perdón, para arrepentirnos en espíritu y en verdad. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.